¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes. Bien, el día de hoy vamos a resolver la tercera parte del tema de planteo de ecuaciones. Bueno, este tema de planteo de ecuaciones 2 vamos a hacer 4 videos. Es un tema importantísimo el tema de planteo de ecuaciones y obviamente la idea es ver la mayor cantidad de problemas que podamos resolver, ¿no? Eso nos va a ayudar para, a la hora de enfrentar problemas nuevos, tener un poco más de argumentos para atacar esos problemas nuevos. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces pasemos a resolver los problemas. Ahí está. Dice así. Entre varias personas alquilaron un ómnibus para ir de paseo, en la suma de 120 soles, a pagarlo por partes iguales. Pero en el momento de la cancelación, dos de ellos desistieron de la idea por considerarlo muy caro, por lo cual cada uno de los restantes tuvo que abonar 50 soles más. La pregunta es, ¿cuántas personas fueron de paseo? Bien, pasemos a resolverlo. Ahí está mi primer dato, ¿no? Dice, entre varias personas alquilaron un ómnibus para ir de paseo en la suma de 1.200 soles, dice. ¿Es cierto? Entonces, si a mí me dice entre varias personas, entonces no me están dando el total de personas, obviamente que eso va a ser una variable para mí, y además me dan el costo del alquiler, ¿no? Dice que han alquilado un ómnibus en la suma de 1.200 soles, y que además lo van a pagar todos, pero por partes iguales. ¿De acuerdo? Vamos a anotar todos esos datos. A ver, primero vamos a poner el costo del alquiler. Ahí está, ¿no? Dice que el costo del alquiler del ómnibus está a 1.200 soles. Como me dice entre varias personas, y no sé cuántas personas son, entonces vamos a suponer que ahí están todas las personas que van a ir en ese ómnibus. Y entonces, profesor, como no nos ha dado de dato cuántos son, vamos a poner una variable, ¿no es cierto? Ahí está. Estoy asumiendo que son X las personas que van a ir en ese ómnibus. Ahora, el problema me dijo que todos deberían pagar por partes iguales. Eso quiere decir, por ejemplo, que si el primero va a pagar A, el segundo también pagará A, ¿no es cierto? El tercero también debe pagar A, y así sucesivamente, ¿no? Todos deberían pagar el valor de A. Ahora, yo te pregunto, si todos van a pagar A y son X personas, ¿cuánto crees que se va a recaudar? Bueno, profe, si en caso todos van a dar A y son X personas, lo que se recaude será A por X, ¿no es cierto? Así es. Pero se supone que ese A por X debe cubrir el costo. Así es que ese A por X al final debe ser igual a 1.200. ¿Estamos? Entonces ahí tengo yo mi primera ecuación, ¿no? Lo que va a pagar cada persona por el número de personas debe darme el costo del alquiler. Lo que puedo hacer ahí es despejar, por ejemplo, una de las variables. En este caso voy a despejar A. Entonces más o menos me quedaría así, ¿no? A igual 1.200 entre X. Entonces 1.200 entre X me está representando lo que va a pagar cada persona. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más nos dice el problema. Dice, pero en el momento de la cancelación, dos de ellos desistieron de la idea, por considerarlo muy caro, dice. Ahora yo te digo, bueno, eso es normal, ¿no? Siempre, a veces la gente cuando le dices que vamos a ir de paseo, la gente se apunta. Pero luego cuando comienzas a cobrar, hay gente que se desanima, ¿no? Y acá ha pasado lo mismo, mira, hay dos personas, de las X personas, hay dos de ellas que se han desanimado. Y han dicho, no, no vamos a ir porque esto está resultando muy caro, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice, cada uno de los restantes tuvo que abonar 50 soles más. ¿Y por qué tuvieron que abonar más? Claro, porque como dos personas no van a ir, el dinero que esas dos personas iban a poner va a faltar. El señor del ómnibus no nos va a rebajar. Él nos ha dado un costo de 1.200 y ese costo hay que cubrirlo, ¿no es cierto? Hay que completarlo. Si no va una persona, no va dos personas, no van tres personas, eso ya no es problema de la persona que te alquila. Eso te lo arreglas tú. Entonces, eso es lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Hay dos personas que no van a ir y entonces ese dinero de esas dos personas que iban a poner está faltando. Y entonces, ¿quiénes la tendrán que cubrir? Las personas que sí van a ir, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas serían esas por? Bueno, si eran X personas y dos no van a ir, entonces serían X menos dos personas las que sí van a ir. Y cada una de ellas tendrá que aportar 50 soles más.
O sea, aparte del A que van a poner 50 soles más. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver cómo lo podemos atacar esta segunda parte. Mira, voy a poner acá cómo se va a cubrir ese faltante. Por ejemplo, esas dos personas no van a ir, ¿no es cierto? Ahora, si esas dos personas no van a ir, me estaría faltando 2A. Ese dinero es lo que vamos a cubrir, 2A. ¿Cómo lo vamos a cubrir? Acá está, mira. La primera persona va a poner 50 soles. La segunda persona va a poner 50 soles. La tercera persona también va a poner 50 soles. Y así hasta la persona, digamos, la antepenúltima persona, ¿no? Hasta esa persona va a poner 50 soles. Se supone que esos 50 soles se va a repetir varias veces, ¿no? Dependiendo de cuántas personas van a poner 50. Y el número de personas que van a poner 50 está aquí. Ahí está, ¿no? Es X menos 2 personas. Y entonces, profesor, quiere decir que lo que vamos a recaudar va a ser 50 por X menos 2. Y ese 50 por X menos 2 que se va a recaudar después, nos va a servir para cubrir los 2A que me están faltando. Y entonces voy a plantear una segunda ecuación. 50 por X menos 2 debe ser igual a 2A. ¿De acuerdo? Bien. Profe, de ahí lo que me queda es reemplazar el valor de A. Ese A lo voy a reemplazar ahí. Entonces más o menos quedaría la ecuación así, ¿no? 50 por X menos 2 igual 2 por A. Pero en vez de A voy a colocar 1200 entre X. Bueno, aquí podemos sacar 50, ¿no es cierto? Vamos a sacar 50 por aquí, 50 por allá. Y entonces, ¿cómo me estaría quedando? Bueno, por este lado izquierdo me queda X menos 2. Y por el otro lado me queda 2 por ese 1200, sacarle 50 me quedaría 24. Pero me quedaría 24 sobre X. ¿Vamos? Así. Ahora el X lo voy a mandar a multiplicar al otro lado. Me va a quedar X por X menos 2. Y por este lado se multiplicará el 2 con el 24, que me daría 48. Entonces me estaría quedando algo así. X menos 2 por X igual 48. Ahora, profesor, bueno, una forma de resolver eso es tratar de que entre el X a multiplicar a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis, luego pasar el 48 y hacer el aspa simple. Pero otra forma sería tantear los valores de X, ¿no? Mira que ahí yo veo dos números que se llevan 2 unidades y que multiplicados me están dando 48. Y entonces no es difícil encontrar dos números que se llevan 2 y que multiplicados den 48. Eso sería 6 por 8, ¿no es cierto? Donde obviamente X tomaría el valor de 8, ¿de acuerdo? X sería 8. Y entonces, profesor, ojo que X sería el total de personas. Pero ¿qué me pregunta el problema? Dice, ¿cuántas personas fueron de paseo? Ah, profe, la respuesta no es 8. Porque recuerde que el problema dijo que 2 no iban a ir, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto que habían 8 personas al inicio, solamente fueron al paseo 6 personas. Entonces la respuesta será 6 personas. ¿De acuerdo? Así. Vayamos a resolver el siguiente problema. Dice, con motivo del Día del Maestro, los alumnos del 5º año decidieron ayudar al profesor a que llegue a los 1000 suscriptores. Para ello, Elizabeth propuso que cada uno suscribiera a 4 personas, pero faltó 60, dice, para llegar a la meta. Entonces, Luis creyó necesario que cada uno suscribiera uno más, por lo que esta vez se pasaron por 70 de la meta, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuántos suscriptores tenía el profesor inicialmente? Vamos a resolverlo. Ahí está el primer dato. Dice, con motivo del Día del Maestro, los alumnos de 5º año decidieron ayudar al profesor a que llegue a los 1000 suscriptores. Para ello, Elizabeth propuso que cada uno suscribiera 4 personas para poder ayudar al profesor. Pero dice que a pesar de que cada uno de los alumnos suscribió 4 personas, no llegaron a la meta, ¿no? Dice que faltó 60 personas para cubrir esa meta. Entonces yo te pregunto, ¿la meta era llegar a los 1000 o no? Y si me dice que faltó 60, quiere decir que solamente llegaron a 940. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo podemos plantear esa parte. A ver, partamos de que el profesor debe tener una cantidad de suscriptores al inicio, ¿no? Claro, no creo que no tenga nadie, ¿no es cierto? Debe tener, aunque sea, no sé, su familia, ¿no es cierto? Así que vamos a poner que el número de suscriptores es A. Ahora, Elizabeth dijo, ¿no?
muchachos, vamos a suscribir a 4 personas, cada uno de nosotros. Cosa que si lo ayudamos al profesor a llegar a 1000. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Y cuántos eran esas personas que iban a ayudar al profesor? ¿Cuántos eran sus alumnos? Eso también es una incógnita para mí. Así que voy a colocar que ahí están sus alumnos y que ellos son X. ¿De acuerdo? Y entonces mira lo que pasa, ¿no? Cada uno se comprometió a suscribir 4 personas. Entonces 4, 4, 4, 4, 4, 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, como son X personas y cada uno ha suscrito a 4 personas, y entonces quiere decir que el total de personas que han suscrito estos alumnos serían 4X. ¿De acuerdo? Pero, profe, ese 4X sumado a los A que ya tenía el profesor, se supone que deberían llegar a 1000, pero no pasó eso, ¿no? Dice que faltó 60 para llegar a 1000. Quiere decir que solamente llegaron a 940. Y eso es lo que voy a anotar, mira. 4 por X más A es igual a 940. ¿De acuerdo? Ese 4X representa los nuevos suscritos por los alumnos. El A representa los suscriptores antiguos que ya tenía el profesor. A pesar de todo ello, no llegaron a los 1000, faltó 60. Por eso estoy poniendo que llegaron solo a 940. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué otro dato me da. Dice, entonces, Luis creyó necesario que cada uno suscribiera uno más. Por lo que esta vez se pasaron de la meta en 70. Profe, la meta era 1000, ¿no? Así es. Si se pasaron en 70, estamos hablando de 1070 suscriptores. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a hacer eso, mira. Si cada uno suscribe uno más, y entonces ya no es 4 lo que ha suscrito cada persona, sería 5, ¿no? Entonces podría cambiar ese 4 por 5. Por ejemplo, ya no es 4, sino es 5. Ya no es 4, sino es 5. Ya no es 4, sino es 5. Y así haría con todos, ¿no? Como siguen siendo X personas, y ahora cada uno ha suscrito a 5 personas, y entonces el total de personas suscritas serían 5X, más los A del profesor, ¿no es cierto? Y todo eso debería pasar los 1000 por 70 personas. Y entonces me daría 1070. ¿Estamos? Bien, profe, de ahí, bueno, hay 2 variables y 2 ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es resolverlo mediante un sistema de ecuaciones. Vemos que restando se cancela A, así que voy a hacer eso, ¿no? Voy a restar de abajo hacia arriba y así se cancelará A. ¿De acuerdo? Voy a restar 5X menos 4X, eso me va a dar un X, y 1070 menos 940, eso me daría 130. Quiere decir que el total de alumnos que tenía el profesor era 130 alumnos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué me pregunta. Dice, ¿cuántos suscriptores tenía el profesor de REME al inicio? O sea, me piden cuánto vale A. ¿De acuerdo? Para hallar el valor de A tendría que reemplazar el valor de X en cualquiera de las 2 ecuaciones, ¿no es cierto? Yo voy a reemplazar en la ecuación de arriba, donde dice 4X más A igual 940. Si yo reemplazo ese 130, ahí donde es X, sería 4 por 130. Eso me daría 520. Ese 520 tendría que mandarlo a restar al otro lado. Y me dejaría que el valor de A es igual a 420 suscriptores. ¿De acuerdo? Y entonces la respuesta es, el profesor tenía 420 suscriptores. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al siguiente problema entonces. Dice, de un grupo de niños y niñas, se retiran 15 niñas, quedando 2 niños por cada niña. Después se retiran 45 niños y quedan entonces 5 niñas por cada niño. La pregunta es, ¿cuántas niñas tenía dicho grupo al inicio? Bueno, vamos a resolverlo. A ver, empezamos así, ¿no? Dice, de un grupo de niños y niñas se retiran 15 niñas. Y entonces quedan 2 niños por cada niña. Profe, eso es una proporción, ¿no es cierto? Así es. Al final vamos a tener una proporción donde dice, hay 2 niños por cada niña. Quiere decir que los niños serán como 2 y las niñas serán como 1, ¿no es cierto? Pero eso será después que se retiren las 15 niñas. Profe, ¿niño no se retira nadie? Por el momento no. Como no sé cuántos niños hay al inicio, ni cuántas niñas hay al inicio, y no tengo ninguna relación entre ellas como para poder buscar, trabajar con una variable, vamos a tener que asumir una variable para cada una de ellas. ¿De acuerdo? Voy a colocar entonces que el número de niños y el número de niñas serían X e Y. ¿Estamos?
Ahora, vamos a hacer la proporción, pero la proporción se va a cumplir después que se retiren 15 niñas. Y de niños, ninguno. Y entonces más o menos quedará así, ¿no? Niños X, niñas Y menos 15. Ahí está. Profe, y ahora la proporción sería que niños son como 2 y niñas son como 1. Así es, por eso voy a colocar que esto es igual a una proporción de 2 a 1. Profe, ya sé, le agrego una constante. Bueno, lo normal es que cuando tengamos una proporción le agreguemos una constante, pero ahí no es necesario, ¿no? Porque ahí la constante se va a cancelar. Ahí lo que podemos hacer más bien es operar en aspa, ¿de acuerdo? Y establecer una ecuación en función de x e y. Y eso es lo que voy a hacer. El 1 lo voy a mandar a multiplicar al x. Entonces seguirá quedando x. Y el y menos 15 lo mandaré a multiplicar al 2. Lo que me daría 2y menos 30. Así. ¿De acuerdo? Más no puedo hacer ahí. Prácticamente el x está despejado ya. Y entonces vamos a seguir leyendo el problema. Dice, después se retiran 45 niños. Y quedan entonces 5 niñas por cada niño. Ah, profe, ahora se van niños, ¿no? Sí, ahora se van niños. Y niñas no se va nadie, ¿no? Solamente me dice que se van niños. 45 niños. Y la proporción ha cambiado, mira. Ahora las niñas son como 5. Y los niños son como 1. Porque dice que quedan 5 niñas por cada niño. Y entonces la proporción ahora es de 5 a 1, a favor de las niñas. Eso vamos a plantearlo por aquí. Ahí está, mira. Niños menos 45, las niñas siguen quedando y menos 15 porque de ellas no se ha ido nadie más. Y ahora la proporción es que los niños son como 1 y las niñas son como 5. Eso se escribirá así. ¿Estamos? Recuerda que las niñas están abajo, ¿cierto? ¿Operaremos en aspa, profe, igual que en antes? Claro, vamos a operar en aspa, ¿ya? 5x menos 225 igual y menos 15, ¿no es cierto? Ahí está. Luego, como yo tengo despejado el x acá, podría reemplazarlo en el 5x, ¿no? Ahí en el 5x, en vez de escribir el x, le pongo 2y menos 30 y opero. Ese podría ser una opción. No habría ningún problema. Lo otro sería que yo despeje el x de aquí, y como ya tengo despejado el x de allá, al final igualen las dos expresiones. Al fin y al cabo es gusto de cada quien cómo lo pueda operar. Yo voy a despejarlo, ¿de acuerdo? Eso significa que el 225 negativo pasará a sumar. Y cuando se encuentre con el menos 15 me quedará 210. O sea, y más 210. Y por acá me está quedando 5x. Ese 5 lo voy a mandar a dividir, entonces quedaría así. 5x igual y más 210. Y el 5, dije, lo mando a dividir. Me quedará y más 210 entre 5. Ahora sí, mira, tengo el x en ambos casos. Los puedo igualar, ¿no? Lo voy a igualar por acá, ¿no? 2y menos 30 es igual a y más 210 sobre 5. De ahí ese 5 irá a multiplicar al 2y, me quedará 10y menos 150. Y al otro lado seguirá quedando y más 210. Luego observo que ese menos 150 tendrá que irse al otro lado a sumar. Si el 150 suma al 210, me dará 360. Y si ese y pasa a restar al 10y, quedará 9y. O sea, me estaría quedando 9y igual 360. De ahí, jóvenes, hay que pasar a dividir el 9 o simplemente lo podemos simplificar. Entonces me daría y igual a 40. Vamos a ver qué nos pregunta el problema. ¿Cuántas niñas tenía dicho grupo inicialmente? Mira que el número de niñas para nosotros era y, ¿no es cierto? Y justo y nos ha salido 40. Así que la respuesta sería 40. Si nos pidieran el número de niños, y entonces hay que reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones donde hemos despejado x, ¿no es cierto? Pero no nos piden eso, así que no es necesario. Para nosotros la respuesta será 40. Bien, pasemos al siguiente problema entonces. A ver, me dice así, ¿no? Un matrimonio que tiene un hijo y una hija acordaron pesarse y lo hicieron de la siguiente manera. Se pesaron los padres y resultó 128 kilogramos. Después el padre con el hijo y resultó 112. Finalmente la mamá con la hija y resultó 95 kilogramos. Si se sabe que el hijo pesa 5 kilogramos más que la hija, ¿cuánto pesa el hijo? Es la pregunta. Vamos resolviendo. Muy bien. Dice un matrimonio que tiene un hijo y una hija. Pero fue un matrimonio, obviamente, papá y mamá.
hijo, hija, y entonces estamos hablando de 4 personas. Así lo voy a graficar. Ahí está. Luego me dice que acordaron pesarse y lo hicieron de la siguiente manera, ¿no? Dice, se pesaron los padres y resultó 128 kilogramos. Profe, yo no tengo cuánto pesa el papá ni cuánto pesa la mamá. Lo que tengo que hacer es agregarle una variable, ¿no? Así es. Vamos a ponerle variables, tanto al peso del papá como al peso de la mamá, para poder sumarlos e igualarlo a los 128. Así dice que pesaron entre los dos. Y entonces vamos a colocarle al papá que pesa P y a la mamá que pesa M. Ahora sí voy a sumar sus pesos. Sería P más M igual 128. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué otro dato me dan. Dice, después se pesa el padre con el hijo y resultó 112 kilogramos. A ver, papá con hijo. El peso del papá ya lo tengo. El del hijo no lo tengo. Voy a tener que asumir una variable. Voy a ponerle entonces al hijo H. Y entonces el peso del padre con el hijo será P más H. Y eso es 112. Ahí está. Luego dice, finalmente se pesa la mamá con la hija y resultó 95 kilogramos. Bueno, tengo el peso de la mamá, no tengo el peso de la hija, voy a tener que poner otra variable. Voy a ponerle H minúscula a la hija, es la más pequeñita. Y entonces será mamá con hija. Eso sería M más H minúscula. Y eso me da 95. Vamos a ver qué otro dato me da. Dice, se sabe que el hijo pesa 5 kilogramos más que la hija. Si el hijo tiene 5 kilos más que la hija, me están diciendo que H mayúscula es H minúscula más 5. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, porque si el hijo pesa 5 kilos más que la hija, y entonces será el peso de la hija más 5. Por eso te digo, ¿no? H mayúscula en realidad es H minúscula más 5. Podría cambiar el H mayúscula con H minúscula más 5. Podría hacer eso. Pero también puedo hacer esto, mira. Si el hijo pesa 5 kilogramos más que la hija, y entonces, ¿qué pasa si yo resto el peso del hijo menos el peso de la hija? Efectivamente, sale 5 kilogramos, o sea, sale la diferencia de peso, ¿no? Y justo esos son 5 kilogramos, así me dijo el problema. Y entonces lo que voy a hacer ahora es sumar todas las ecuaciones. Porque cuando yo tengo un grupo de ecuaciones y prácticamente todas las variables se están sumando, lo que me pide que haga, o sea, me invita a sumar, ¿no es cierto? Porque si yo más bien tendría que todo se está multiplicando, lo que tendría que hacer es multiplicar. En este caso todos se están sumando, sumaré entonces. Sumaremos por el lado izquierdo y por el lado derecho de las ecuaciones. Y entonces, profesor, al sumar tendré 2 veces P, 2 veces M, 2 veces H mayúscula, pero mira lo que pasa con H minúscula. Se cancela, ¿sí o no? Se cancela. Y entonces me quedaría 2P más 2M más 2H. Eso me quedaría por este lado. Por otro lado, sumaría todo, ¿no? 128 más 112, eso me da 240. 95 más 5 me da 100. Eso quiere decir que 240 más 100 me daría 340. Eso es lo que voy a colocar. 2P más 2M más 2H igual 340. ¿De acuerdo? ¿Podemos sacar mitad? Saquemos mitad entonces. Y ahora me quedaría P más M más H. Igual a 170. Esa es la mitad de 340. Pero mira que P más M ya lo conozco, está arriba como la primera ecuación. Y entonces se puede reemplazar. Este P más M lo reemplazo con 128. Y entonces inmediatamente me sale el valor de H, ¿no? La pregunta sería, ¿cuánto le falta a 128 para llegar a 170? Eso sería 42. Vamos a ver qué nos pregunta. ¿Cuánto pesa el hijo? Me dice. Justo me están pidiendo el H mayúscula. Y entonces el hijo pesará 42 kilogramos. Esa sería la respuesta. ¿Estamos? Bien. Pasemos entonces al siguiente problema. A ver, me dice, 3 hermanos se reparten por partes iguales una herencia que consiste en un terreno de 170 metros cuadrados, 2 autos de igual valor y $1000 en efectivo. Uno de ellos recibe 150 metros cuadrados de terreno. El otro, los $1000 en efectivo, más uno de los autos. Y el tercero, los 20 metros cuadrados restantes y el otro auto. La pregunta es, ¿cuál es el costo de uno de estos autos?
Bien, vamos a resolverlo. A ver, me dice así. 3 hermanos se reparten por partes iguales una herencia que consiste en un terreno de 170 metros cuadrados, 2 autos de igual valor y $1000 en efectivo. Y entonces vamos a poner la herencia, ¿no? Es el dato que me han dado, lo voy a poner acá, herencia igual, 170 metros cuadrados más 2 autos. Profe, ¿por qué 2A? Claro, porque como me han dicho que los 2 autos tienen el mismo valor y no sé cuánto es ese valor, le he puesto una variable, le he puesto A. Entonces, como son 2 autos, serían 2A, ¿de acuerdo? Y aparte los $1000 en efectivo. Esa sería toda la herencia. Pero esa herencia se va a repartir entre 3, ¿no es cierto? Porque son 3 hermanos. Así que vamos a dividirlo en 3 partes. Y además, esas partes tienen que ser iguales. Hay que recordar eso, ¿no es cierto? Dice que se repartió por partes iguales. Vamos a colocar a los 3 herederos. Ahí está. Y vamos a ver cómo le va a tocar a cada uno de ellos. Eso me lo van a dar después. Dice, uno de ellos recibe 150 metros cuadrados de terreno. Y entonces vamos a darle su parte ya, ¿no? Ahí está, 150 metros cuadrados de terreno. Dice el otro, los $1000 en efectivo más uno de los autos. Ok, al segundo le daremos 1000 más un A, ¿no es cierto? Porque el costo del auto es A, hemos puesto. Sería 1000 más A. El tercero, los 20 metros cuadrados restantes y el otro auto. ¿Ok? Entonces será 20 metros cuadrados más el otro A. ¿Está bien? Bueno, ahí tengo, obviamente, como las 3 cantidades son iguales, entonces ahí tengo pues una triple igualdad. ¿De acuerdo? Vamos a empezar igualando, partiendo con 2 de ellas. En este caso me conviene tomar a la segunda y la tercera ecuación. Voy a trabajarlo por aquí, que ese 1000 más A es igual a 20m cuadrado más A. De ahí se cancela A, ¿cierto? ¿Y qué voy a obtener? ¿Cuánto vale el metro cuadrado de terreno? Sacando 20ava o pasando a dividir el 20, eso me daría que m cuadrado es 50. Y entonces ya conozco cuánto es el costo de un metro cuadrado de terreno. ¿Estamos? Y ahora lo que voy a hacer es igualar la primera y la segunda ecuación. O sea, el 150 metros cuadrados igual al 1000 más A. Ahí está. Como ya conozco cuánto vale m cuadrado, lo voy a reemplazar aquí. Y eso será 50. Si tú multiplicas 150 por 50, eso te va a dar 7500. Y eso debe ser igual a 1000 más A. Y entonces, profesor, la pregunta sería, ¿cuánto vale A entonces? Claro, sale $6500, ¿no? Ojo que estamos hablando de dólares. Recuerda que los 1000 que pusimos eran $1000, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué me pregunta el problema? Me dice, ¿cuál es el costo de uno de los autos? Bueno, justo es el valor de A, así que la respuesta sería $6500. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Dice, una persona tiene varios loros que desea ponerlos en cautiverio en las N jaulas que tiene a su disposición. Si en cada jaula colocáramos 5 loros, quedarían 3 loros libres. Pero si en cada jaula colocáramos 7 loros, resultaría una jaula sobrante. La pregunta es calcular o calcule el valor de n, ¿no? Es lo que me están pidiendo. Vamos a resolverlo. A ver, me dice así, una persona tiene varios loros. Bueno, no me dice cuántos, ¿no? Me dice varios, así que ya debo suponer que eso es una variable. Dice, y desea ponerlas en cautiverio en las n jaulas que tiene a su disposición. Bueno, me están diciendo que hay n jaulas. Tampoco no me están diciendo mucho, ¿no? Porque n es una variable. Me hubieran dicho tiene, no sé, 40 jaulas, 20 jaulas, 30 jaulas, hubiera sido mejor. Pero si me dicen n, no me están diciendo nada, ¿no? Igual, si no me daban ese número, yo tendría que asumir una variable para el número de jaulas. Así que ese dato tampoco me ayuda mucho. Luego me dice, si en cada jaula colocáramos 5 loros, quedarían 3 loros libres. Bueno, vamos a empezar con esos datos, ¿ya? A ver, no sabemos cuántos loros hay, ¿cierto? Varios loros, dicen. Así que empecemos colocando una variable para el número de loros. Ahí está. Luego me dice que tenemos n jaulas. Y entonces voy a graficar todas las jaulas. Ahí están.
Pero son n, profe. Ahí está. Son n. ¿De acuerdo? Ahora, dice el problema que si en cada jaula yo coloco 5 loros, me sobrarían 3 loros. Y entonces voy a empezar a colocar 5 loros en cada jaula. En la primera voy a colocar 5 loros. En la segunda, 5 loros. En la tercera, 5 loros. Y así sucesivamente hasta llegar a la última jaula, que también voy a colocar 5 loros. Y aparte dice me quedarían 3 loros fuera de la jaula, ¿no? Quedarían 3 loros libres. Ahí están esos 3 loros. Bueno, profe, de ahí observo, como yo sé que hay 5 loros por jaula y hay n jaulas, yo podría sacar cuántos loros hay en función de n, ¿no es cierto? Por ejemplo, tendría que sumar 5 más 5 más 5. ¿Cuántas veces? N veces, profe, porque hay n jaulas. Y entonces el número de loros que estarían en las jaulas sería 5 por n. Pero si yo le sumara los 3 loros que están libres, ya eso representaría el total de loros. O sea que sería igual a L, ¿no es cierto? Así que ahí está mi primera ecuación. Voy a decir que L es igual a 5 por n más 3. Ya te dije por qué, ¿cierto? Ahí está. Luego me dice lo siguiente. Pero si en cada jaula colocáramos 7 loros, resultaría una jaula sobrante. A ver, vamos a ver cómo podemos plantear esa parte. Ahí están las jaulas. Mira que no se ha quitado ni una jaula. Las jaulas siguen siendo n. Solo que esta vez vamos a colocar 7 loros por jaula. Ya no 5, sino 7. 7 en el primero, 7 en el segundo, 7 en el tercero, hasta la penúltima jaula, 7. Profe, y en la última no vamos a colocar nada, porque dice que ha resultado una jaula sobrante. Al igual que en el caso anterior, puedo hallar yo el número de loros ahí. Claro, porque si el 7 voy a sumar 7 más 7 más 7, ¿cuántas veces se ha repetido ese 7? N menos 1, profe. Ya no n ya, n menos 1. Y entonces multiplicaré 7 por n menos 1, y eso representará el total de loros en las jaulas. Pero como no hay loros libres ya, entonces también representará el total de loros. ¿De acuerdo? O sea que también será igual a L. Así lo voy a escribir entonces. L es igual a 7 por n menos 1. Bueno, profe, en ambos casos tengo L, ¿no? Ya solo me queda igualarlos. Así es, vamos a igualarlos. El 5n más 3 igual al 7 por n menos 1. Eso me estaría quedando así. Bueno, de ahí el 7 irá a multiplicar 7n menos 7. Y entonces el 5n irá a restar al 7n, me quedará 2n. Y el menos 7 se irá a sumar al 3, me quedará 10. Me estaría quedando así, ¿no? 2n igual a 10. De ahí el 2 pasaría a dividir y me queda que n vale 5. ¿Qué me pregunta el problema? Calcule el valor de n, me dice. Y entonces la respuesta será 5. ¿De acuerdo? Así. Sigamos resolviendo. Dice, en una cacería se pone a prueba la habilidad de los escopeteros. El primero en disparar derribó 10 aves. El segundo 11, el tercero 12, y así sucesivamente. Si la cantidad de aves derribadas por el último suma con el orden en que éste dispara 35, ¿cuántas aves derribó el segundo más hábil? Esa es la pregunta. Vamos a resolverlo. Bien. Dice, en una cacería se pone a prueba la habilidad de los escopeteros. El primero en disparar derribó 10 aves. El segundo 11. El tercero 12. Y así sucesivamente. Profe, ¿qué significa y así sucesivamente? Que el cuarto derribará 13, que el quinto derribará 14, que el sexto derribará 15, y así sucesivamente, pues, ¿no? Porque si me dice el problema que el primero derribó 10, el segundo 11, el tercero 12, veo que la cantidad de aves que va derribando cada escopetero nuevo que venga, siempre va a aumentar en 1, ¿cierto? Y va aumentando de 1 en 1. Entonces viene el siguiente escopetero, derriba una ave más. Viene el siguiente escopetero, derriba una ave más. Y eso es lo que está pasando. Y entonces vamos a ver cómo podemos anotar esos datos. Voy a hacer por acá una comparación de 2 columnas, escopetero con aves, y voy a colocar acá, por ejemplo, esos datos que me han dado, ¿no? El primer escopetero derribó 10 aves. El segundo escopetero derribó 11 aves. El tercero derribó 12.
El cuarto, obviamente, que habrá sido 13. Ya dijimos, va aumentando en uno, ¿no? El quinto será 14 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué otro dato me dan? Dice, la cantidad de aves derribadas por el último suma con el orden en que este dispara 35. Profe, cuando me dice la cantidad de aves derribadas por el último suma con el orden en que este dispara 35, ¿a qué se refiere con el orden en que este dispara? Al número que va en la primera columna, al número de escopetero, ¿no es cierto? Porque obviamente si hay 20 escopeteros, entonces el último escopetero será de orden 20, ¿no es cierto? Si hay 15 escopeteros, entonces el último será de orden 15. Ese será su número de orden, ¿no? Y eso, dice, sumado a la cantidad de aves, me debe dar 35. Yo podría llegar a ese resultado si yo continuaría ahí aumentando, ¿no? Mira, el cuarto 13, el quinto 14, el sexto 15 y así, ir sumando, 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 a ver, donde me dé 35, ahí me detengo. Se podría hacer eso, pero podría ser un trabajo de repente un poquito laborioso, aunque no mucho tampoco porque solo es 35, ¿no? Imagínate que me hubieran dicho, suma con el orden de que este dispara 108, y ahí hubiera sido un poco más trabajoso seguir ese proceso. Pero la idea es no hallarlo así, ¿no? Vamos a buscar una relación que existe justo entre el número de orden y la cantidad de aves, porque esos son los últimos datos, ¿cierto? Por el momento no tengo una relación, así que voy a suponer que el número de escopeteros sean X. Entonces será el último de orden X, ¿de acuerdo? Como tampoco sé cuántas aves derriba, y entonces le voy a poner una variable. Pero lo que sí sé es que si yo sumo esas dos cantidades, debe darme 35. Ahora, debo buscar una relación, dije, entre el número de escopeteros y el número de aves. Debe haber una relación. Así es que comienzo a ver qué tienen en común el 1 con el 10 y el 2 con el 11. O qué tienen en común el 2 con el 11 y el 3 con el 12. O qué tienen en común el 3 con el 12 y el 14 con el 13. Porque debe haber una relación. ¿Ya te diste cuenta o no? Así es. Me puedo dar cuenta que si yo al número de escopetero le sumo 9 unidades, llego a la cantidad de aves que derriba, profe. Eso sucede con el primero. Pero también sucede con el segundo. También sucede con el tercero. Y también sucede con el cuarto. Y eso va a continuar así. Y entonces eso va a ir hasta que llegue al último, ¿no es cierto? Entonces cuando llegue el último, debe cumplirse también que al número de escopetero, si yo le sumo 9, debo encontrar cuántas aves derribó. Si el último escopetero es X, y entonces al sumarle 9, el número de aves debe ser X más 9. Es decir, ese Y es X más 9. Entonces lo voy a borrar y le voy a poner X más 9. ¿De acuerdo? Ahora, ese 9 se va a restar. Si mando a restar, me quedaría 26. Y por acá se sumarían los 2X, ¿no? 2X igual a 26. De ahí me sale, pues, que el X debe ser 13. Ahora, si yo reemplazo, jóvenes, ese 13 acá en el número de aves, quiere decir que el último que disparó derribó 22 aves. Y yo te pregunto, si él derribó 22 aves, ¿es el que derribó más aves o no derribó más aves? Claro, porque recuerda que cada escopetero siempre iba derribando un ave más, ¿no? Eso quiere decir que si el último derribó 22 aves, el anterior a él derribó un ave menos, ¿no es cierto? Derribó 21. Y el anterior a él derribó 20. Y el anterior a él derribó 19. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué me pregunta. ¿Cuántas aves derribó el segundo más hábil? Yo te pregunto, ¿quién sería el segundo más hábil? Así es, el penúltimo en disparar. Claro, porque el más hábil de todos sería el último, ya que es el que más aves derriba, ¿no es cierto? Sacamos hace un rato que derribó 22 aves. Y entonces el penúltimo sabemos que debe haber derribado un ave menos. Entonces ya no es 22, debería ser 21. Entonces la respuesta será que derribó 21 aves. ¿Estamos? Así. Bien. Pasemos al siguiente problema. Dice, en una granja, donde solo hay gallinas, pavos y conejos, se puede observar que hay tantas cabezas de gallinas como patas de conejos, y tantas cabezas de conejos como patas de pavos. Si el total de patas excede en 60 al total de cabezas, ¿cuántos animales hay en total? Es lo que me están preguntando.
vamos a resolverlo. Allí está mi primer dato. Dice, en una granja donde solo hay gallinas, pavos y conejos, se pudo observar que hay tantas cabezas de gallinas como patas de conejos. Ese es el primer dato. Bueno, si me hablan de 3 tipos de animales, gallinas, pavos y conejos, y entonces vamos a escribir eso, ¿no? Gallinas, pavos y conejos. Pero está comparando la cantidad de cabezas de uno de los tipos de animales con la cantidad de patas de otro. Y entonces debo hacer seguramente calcular la cantidad de cabezas y la cantidad de patas de cada uno de los animales. Por eso que voy a hacer un cuadrito. Ese cuadrito que está ahí, ¿no? Una columna para la cantidad de cabezas y otra columna para la cantidad de patas, ya que están relacionando patas con cabezas, ¿no es cierto? Ahora, he hecho 3 filas porque hay 3 tipos de animales. Hay gallinas, hay pavos y hay conejos. Ahora, mire el dato que me dan, ¿no? Dice, hay tantas cabezas de gallinas. Cabezas de gallinas, profe, eso sería aquí. Dice, hay tantas cabezas de gallinas como patas de conejos. Patas de conejos sería aquí. Profe, ¿por qué le pone la misma variable? Porque dice que hay tantas cabezas como patas, ¿no es cierto? Así dice, ¿no? Hay tantas cabezas de gallinas como patas de conejo. Ya sabemos que la palabra tanto como es igual, ¿no es cierto? Ahora, vamos a seguir. Siguiente dato. Dice, y tantas cabezas de conejos como patas de pavos. Tantas cabezas de conejos, a ver, cabezas de conejos sería aquí, como patas de pavos, eso sería aquí. ¿De acuerdo? Ya está. No hay más datos, ya de ahí va a venir el dato final, ¿no? Pero ya yo puedo llenar ese cuadro. Pero para llenar ese cuadro, mira que debo relacionar el A con el X, ¿no? Por ejemplo, en la fila de conejos, yo te pregunto, si hay A cabezas de conejos, quiere decir que hay A conejos, ¿de acuerdo? Ya está. Y como cada conejo tiene 4 patas, y entonces en el número de patas de los conejos, yo debería multiplicar por 4 al número de conejos, para sacar cuántas patas tiene. O sea, ese X para mí sería 4 por A, ¿de acuerdo? Y entonces ese X también lo reemplazo arriba, donde dice cabezas de gallinas, ahí sería 4 por A. Y luego ese 4 por A, como es las cabezas, para calcular las patas de las gallinas, tendría que multiplicar por 2 a las cabezas. Si ahí dice 4A, a multiplicar por 2, en sus patas sería 8A. Ya estaría completo en los conejos y en las gallinas. Solo me faltarían los pavos. En los pavos veo que su número de patas es A. Pero como las patas es el doble de las cabezas, porque cada pavo tiene 2 patas, y entonces las cabezas de los pavos deberían ser A medios. ¿Estamos? Y ya estaría yendo el cuadro en función de A. El único problema, jóvenes, es que ese A medios me va a molestar. Porque cuando seguramente yo sume las cabezas, ese A medio va a hacer que yo sume con fracciones y eso es lo que no quiero. ¿De acuerdo? Quiero evitar sumar fracciones. Así es que en vez de A, voy a colocarle mejor 2A. O sea, voy a corregir, ¿no? No me conviene colocarle A, voy a colocarle 2A. Así que donde veo A, voy a colocar 2A. Y aquí también donde dice A, voy a colocar 2A. Ahí la cosa se acomoda mejor. Por ejemplo, si yo tengo cabezas de conejo 2A, recuerda que sus patas son el cuádruplo, ¿no es cierto? Así que sería 2A por 4. Y entonces ese X, que representa las patas de los conejos, sería 8A. Y como el X también está arriba, ahí también sería 8A. Ahora, para hallar las patas de las gallinas, hay que multiplicar por 2 a las cabezas. Ya dijimos por qué. Así que eso sería 8A por 2, 16A. Profe, me está faltando las cabezas de los pavos. Claro. Recuerda que si las patas son 2A, las cabezas serían la mitad, ¿no es cierto? Las patas siempre es el doble que las cabezas. Así es que la cabeza de pavo sería A. Y así me estaría evitando trabajar con el A medios, ¿no? Que me iba a molestar. Entonces ahí estaría el cuadro lleno ya con números enteros. Vamos a ver nuestro último dato. Dice, el total de patas excede en 60 al total de cabezas. Profe, el total de patas yo lo tengo ahí, es toda la segunda columna, ¿no? Y también el total de cabezas lo tengo por acá, es la primera columna. Dice que las patas exceden 60 a las cabezas.
Bueno, eso lo puedo encontrar restando, ¿no? Pata menos cabezas igual 60. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar las patas, lo que me daría 26A. Voy a sumar las cabezas, lo que me daría 11A. Entonces voy a restar. Pata menos cabezas. Eso me debe dar 60. Eso es dato, ¿ah? Resto 26A menos 11A. Eso me da 15A igual a 60. Y entonces A vale 4. ¿Qué me pregunta? ¿Cuántos animales hay en total? Bueno, el total de animales, profe, coincide con el total de cabezas, ya que todos los animales tienen una sola cabeza, ¿cierto? Entonces hay que reemplazar donde dice 11A, el A igual a 4. Y entonces sería 11 por 4, 44 animales. ¿Estamos? Así. ¿Ya? Esa sería la solución para ese problema. Sigamos resolviendo. Dice, se arrojan 3 dados. El número que salió en el primer dado se multiplica por 2 y se le suma 5. A este resultado se le multiplica por 5 y luego se le suma lo que salió en el segundo dado. A todo esto se le multiplica por 10 y finalmente se le suma lo que salió en el tercer dado, obteniéndose de esta manera 763. La pregunta es, ¿cuánto salió en cada uno de los dados? Bien, vamos a resolver. Ahí está el primer dado. Dice, se arrojan 3 dados. Así que, caballero, dibujemos los 3 dados. Ahí está. Dice, el número que salió en el primer dado se multiplica por 2. Profe, pero yo no sé cuánto salió en el primer dado. Bueno, hay que asumir una variable, ¿no es cierto? Pongámosle X, por ejemplo. Y entonces, como me dice que ese número se multiplica por 2, habrá que multiplicar por 2 al X. Eso me daría 2X. Pero dice, y se le suma 5. Entonces me daría 2X más 5. Así lo voy a anotar. Ya está. O sea, hasta ahí está planteado, hasta esa coma. ¿No es cierto? Seguimos. Dice, a este resultado se le multiplica por 5. ¿Qué, profe? ¿Al 2X más 5 se le va a multiplicar por 5? Sí. Eso es lo que me dice. A este resultado se le multiplica por 5. Así que lo voy a multiplicar por 5. Y luego se le va a sumar lo que salió en el segundo dado. Bueno, tampoco sé cuánto salió en el segundo dado. Bueno, pongámosle Y. Y entonces hay que sumarle Y. ¿Qué dice después? A todo esto se le multiplica por 10. Profe, hay que cerrar todo eso y multiplicar por 10, ¿no es cierto? Así es. Ahí está el corchete. Todo eso por 10. Y se le suma lo que salió en el tercer dado. Bueno, habrá que poner una variable a lo que salió en el tercer dado. Ahí está. Z le voy a poner, entonces hay que sumarle Z. Dato del problema, eso debe llegar a 763. Bueno, ahí hay 3 variables. Primera, profe, ecuaciones diofánticas. Sí, podría ser una ecuación diofántica con 3 variables. Pero sale mucho más rápido que resolver una ecuación diofántica. ¿Por qué? Mira, por favor. Ese corchete que vemos ahí, vemos que está multiplicado por 10, ¿no? Si ese corchete está multiplicado por 10, ¿cómo acabará el resultado de esa multiplicación del 10 por el corchete? Efectivamente, acabará en 0, ¿no es cierto? Y si no hubiera nada más, y entonces el resultado final debería acabar en 0. Pero como hay un más z, mira el resultado cómo ha acabado. El resultado final ha acabado en 3. Entonces quiere decir que ese 3 en el que acaba el resultado depende de z, ¿sí o no? Y entonces yo te pregunto, ¿qué valor tendrá que ser z entonces? Efectivamente, tendrá que ser 3. Profe, ¿no puede ser 13? No, pues es puntaje de un dado. En un dado solamente hay puntaje del 1 al 6, ¿no es cierto? Ok. Como ya descubrí que z es 3, lo voy a mandar a restar. Si lo mando a restar me quedaría 760. Y como tengo 10 veces el corchete igual 760, ¿qué puedo sacar a ambos lados? Décima, ¿sí o no? Si saco décima, me va a quedar solo el corchete y en el otro lado me va a quedar 76. Y entonces voy a trabajar solamente con eso. Lo que está dentro del corchete, lo voy a trabajar por aquí y lo voy a igualar a 76. Ya sabes que se sacó décima, por eso quedó 76. ¿Estamos? Bien. Ahora, es Y quien está flotando, ¿no es cierto? Y entonces yo me preguntaría, si yo supiera cómo acaba ese 5 por X, por ese paréntesis,
entonces inmediatamente sabría cuánto vale Y, analizando de la misma forma como analizamos el primer caso. Pero por suerte es un 5, ¿no es cierto? Y tú sabes que 5 multiplicado por algún número, ¿cómo debería acabar ese resultado? Así es, debería acabar en 5 o debería acabar en 0. Profe, ¿y de qué dependa de que acabe en 5? Bueno, si el número 5 multiplica a un impar, acabará en 5. Pero si multiplica un par, acabará en 0. O sea que mi preocupación ahora será averiguar si ese paréntesis es par o impar. Y entonces yo veo dentro del paréntesis 2x más 5. Tú sabes que 2x ya es par, ¿no es cierto? Y si 2x es par y le estás sumando 5, o sea, le estás sumando un impar, ¿cómo sale la suma de un par con un impar? Efectivamente, sale impar. Y entonces he descubierto que el paréntesis es impar. Y entonces el producto del 5 por un impar debería acabar en 5. O sea, ya está descartado que sea 0. Y como está acabando en 5 y mi total está acabando en 6, quiere decir que Y ¿cuánto vale? Vale 1, ¿cierto? Ya está. Y entonces si uno lo mando a restar al otro lado, me quedaría 75. Sacaría quinta en ambos lados y entonces me quedaría 15. O sea, 2x más 5 igual a 15. Y profe, ya de ahí hay que despejar x, ¿no? Claro. Y entonces x me sale 5. Vamos a ver qué me pregunta el problema. Me dice cuánto salió en cada lado. Y entonces ahí está, ¿no? Ahí está, salió 1, 3 y 5. Eso es lo que está en el cuadradito, ese es el resultado. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al siguiente problema entonces. Dice, se compran 2 bastones de diferentes precios, sin mango, y un mango de cuero de M soles. Si el mango se pone en el primer bastón, este costaría lo que costó el segundo. Y si este mango se colocase en el segundo bastón, este costaría 4 veces más de lo que costó el primero. La pregunta es, ¿cuál sería el costo de un bastón utilizable? Profe, ¿qué significa bastón utilizable? Bueno, bastón utilizable significa pues un bastón y su mango, ¿no? Listo para usar, ¿no es cierto? Porque un bastón sin mango no se podría usar, ¿no? O sea, sería muy incómodo. Entonces, se le coloca el mango y se utiliza. Bien, y entonces vamos a ver cómo podemos resolver esto, ¿ya? Ahí está. Empecemos con mi primer dato. Dice, se compran 2 bastones de diferentes precios, sin mango. Y aparte compras un mango de cuero de M soles. Y entonces yo digo, pero 2 bastones de diferentes precios. Si son de diferentes precios, algo diferente deben tener los bastones, ¿no? De repente uno es de madera, el otro es de metal, o de repente los dos son de madera, pero uno es de mejor calidad, el otro es de una calidad más baja, ¿no? Un tipo de madera más económica. O de repente los dos son de metal, pero uno está cromado, el otro no. Algo diferente deben tener que cuesten diferente, ¿no es cierto? Así que voy a colocar ahí 2 bastones diferentes. Es algo diferente. Y además hay un mango ahí. El valor de ese mango sí me lo dan. Dice que cuesta M. Lo que no me han dado son el valor o el precio de los otros 2 bastones. Solamente me dice que son diferentes sus precios. Y entonces tendremos que asumir una variable diferente para cada una de ellas, ¿no es cierto? Voy a poner al primer bastón X, al segundo Y al mango M, porque eso sí me lo dio el problema. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué otro dato más me da. Dice, si el mango se pone en el primer bastón. A ver, profe, más o menos sería así, ¿no? El mango se va al primer bastón. Dice, este costaría lo que costó el segundo. A ver, profe, un momentito. Si el mango se va al primer bastón, y entonces ahora el primer bastón aumentaría su precio, ¿no es cierto? Ya no sería X, porque si le estoy colocando un mango que cuesta M soles, el precio de este bastón subiría a X más M. Dice el problema que cuando este bastón tenga el mango, o sea, cuando cueste X más M, costará igual que el segundo, dice. Eso quiere decir que el segundo cuesta X más M, ¿no? Así es. El segundo cuesta X más M. O sea, ese Y, jóvenes, es X más M. Entonces ya lo voy reemplazando, ¿no? Para ir matando algunas variables. Luego, ¿qué más me dice el problema? Pero si el mango se coloca en el segundo bastón, o sea, ahora aquí, ¿cierto? Este costaría 4 veces más
de lo que costó el primero. Profe, esa palabra 4 veces más, usted ya me enseñó, es quíntuplo, ¿no es cierto? Así es, la palabra 4 veces más es quíntuplo. O sea, lo que te está diciendo es que si tú colocas el mango en el segundo bastón, el costo de ese bastón viene a ser 5 veces, o sea, el quíntuplo del primer bastón. ¿Que de X, profe? Así es, de X. Entonces ya lo podemos plantear en una ecuación, ¿no es cierto? Sería así, mira. Si yo coloco el mango en el segundo bastón, sería X más M y más M. Eso es X más 2M, ¿no es cierto? Ya, eso sería igual a 5X. Eso es el dato que me están diciendo. De ahí el X pasaría a restar, ¿no es cierto? Me daría 2M igual a 4X. Y luego despejaría el valor de X. O sea, me quedaría X igual M medios. Profe, ¿por qué despeja X igual M medios? Mejor hubiera despejado M igual 2X, ¿no? Ya no sale fracción. Claro, lo que pasa, hijo, es que acá, cuando tú tienes un problema, y el problema te da algunas letras el problema, y sobre todo las alternativas, están en función de esas letras. Porque esas letras son puestas por el problema. Y entonces en sus claves van a aparecer esas letras, ¿cierto? Sin embargo, las letras que tú pones, esas letras nunca van a aparecer en las alternativas. Porque esas letras las has puesto tú, no las has puesto el problema. Por eso cuando tú tienes un problema donde te pongan letras, y tú también aparte pongas letras que son tus variables, al final tendrías que despejar todas tus letras en función a las letras que el problema puso. Porque las claves van a estar en función de esas letras y no de las que tú has puesto. Por eso que yo he despejado el X en función de M, porque el problema ha puesto esa variable. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver qué más pregunta. Dice, ¿cuál sería el costo de un bastón utilizable? Hace un momento te dije que el bastón utilizable era un bastón con su mango puesto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuánto sería el costo del primer bastón listo para usar. O sea, el primer bastón con su mango. Profe, el primer bastón con su mango sería X más M. Ok, primer bastón sería X más M. Pero recuerda que el X ya no salió, M medios, ¿no es cierto? Si yo reemplazo, y entonces ya tengo el costo del primer bastón, en función de M, obviamente, ¿no? Eso sería 3M medios. Luego, si quisiera calcular del segundo bastón utilizable, sería el X más M que cuesta el bastón más el M del mango. O sea, sería X más 2M. Pero como el X vale M medios, lo reemplazaría y lo sumaría. Eso me daría 5M medios. Bueno, uno de esos dos debe estar en las alternativas, ¿no es cierto? Y eso es el 5M medios. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Bien, jóvenes, hasta aquí fue la tercera parte de planteo de ecuaciones 2. Entonces nos está faltando todavía la cuarta y última parte de planteo de ecuaciones 2, ¿no? Vamos a poner 10 problemas más de planteo de ecuaciones 2. Planteo de ecuaciones es un tema importante y además muy bonito, ¿no? Los problemas en planteo de ecuaciones son los más bonitos que hay. A mí me gusta mucho este tema, ¿no? Y entonces espero que te guste a ti también, ¿no? Por eso mire el video, practica, es muy bonito resolver problemas de planteo de ecuaciones. Y aparte que te va a servir muchísimo, ¿no? Para todos los cursos, porque en todos los cursos uno siempre termina planteando ecuaciones. Así que, jóvenes, conmigo sería hasta aquí. Bueno, te sugiero que te suscribas al canal para que te sigan llegando los videos que estoy colgando, ¿no? Estoy colgando un video, un par de videos cada semana, y entonces no te los puedes perder, ¿no? Bien, lo dejamos ahí. Muchas gracias y nos vemos.